el evento que marcó involucrarme en política es darme cuenta desde hace mucho tiempo la realidad que vive el país. Un país tan próspero, tan rico, con recursos humanos, con recursos materiales que lastimosamente están siendo desperdiciados. No poder ser un país del primer mundo. ¿Por qué? Porque estamos en manos de una clase política oportunista, mediocre, corrupta, que no nos deja despegar como país. Quiero hacer algo distinto a los demás, pero con esa vocación de servicio que en verdad es la verdadera esencia de la política. La política es la lucha por el poder, pero con un fin, para servir al país, para servir a una comunidad, para servir al pueblo. Y eso es lo que falta, y justamente a eso me quiero abocar. Yo tengo valores muy claros que han forjado mi carrera profesional de abogado y de politólogo a lo largo de estos años. La disciplina, la perseverancia, la fuerza de voluntad, la confianza en mí mismo, la lealtad, la honorabilidad. Son valores innegociables que creo que en nuestra sociedad se están perdiendo cada vez más y que debemos impulsar. Yo soy abogado de profesión y en el ámbito del derecho me he especializado en lo que es el derecho constitucional y el derecho internacional. Pero a su vez también tengo otra carrera, que es la carrera de politología, donde ahí tengo también la especialidad de relaciones internacionales y geopolítica. Soy un autodidacta, a mí me gusta mucho la filosofía, me gusta mucho la historia, me gusta también mucho la ciencia, la astrofísica, y de alguna manera me he empapado de todo ello y he logrado comprobar que el conocimiento en este siglo XXI es lo más importante con lo que debe contar una persona y todo un país para salir adelante. Yo lamento mucho que en el extranjero se conozca de que el peruano es enemigo del otro peruano. Eso debemos eliminarlo, debemos cambiarlo radicalmente. Nosotros los peruanos debemos unirnos en base a una visión, a un objetivo, hacer del Perú un país del primer mundo, un país grande, fuerte, próspero y con oportunidad para todos. Por eso la frase "juntos haremos historia", porque en el 2026 se hará un antes y un después en la historia del país. Por eso marca esa frase que todos los peruanos tenemos que repetir. Juntos haremos posible ese cambio. Juntos haremos historia. Lastimosamente el país ahorita sufre del cáncer de la delincuencia y la corrupción, que es un matrimonio que nosotros tenemos que disolver y eliminar lo más pronto. Acá se requiere poder de decisión. Las grandes medidas, las grandes ideas se tienen que llevar a la práctica. En seguridad, por ejemplo, inmediatamente lo que nosotros tenemos que propagar es un plan nacional de seguridad, en donde se conlleven políticas tanto a corto, mediano y largo plazo, de inmediata ejecución, pero también políticas preventivas. Por ejemplo, tenemos que reformar inmediatamente el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Policía Nacional, porque en gran parte de estas instituciones hay corrupción. Tenemos que inmediatamente reformar y tomar las medidas drásticas allí. Si se tiene que separar a malos elementos, se tiene que hacer de manera inmediata. Tenemos que inmediatamente hacer que los delincuentes paguen por sus delitos y de forma drástica. Tenemos que implantar medidas acumulativas, por ejemplo. Si se tiene, como en Estados Unidos, que a una persona la pueden condenar por 200 años. Si la condenan por 200 años y tienen que pagar esos 200 años, morirán pues en la cárcel y en el infierno tendrán que seguir pagando esos años. Pero tiene que ser así. Tenemos que inmediatamente hacer las reformas necesarias en la Policía Nacional para evitar la corrupción en la policía. Y eso va de la mano con que, por ejemplo, implementemos medidas rápidas, cámaras de videovigilancia a todos los policías para evitar que puedan ser corrompidos o que tiendan
a corromper a la ciudadanía ante una falta. Tenemos que inmediatamente crear cárceles fuera de las ciudades, en las islas, en los lugares más alejados, para que los presos no puedan tener acceso al internet y no puedan seguir delinquiendo desde las cárceles. Y además obligarlos a trabajar para que consuman sus alimentos. Basta que el Estado siga manteniéndolos. El Estado tiene que inmediatamente proponer de que estos presos trabajen por sus comidas, control de fronteras, inmediatamente cerrar las fronteras bajo la seguridad de las Fuerzas Armadas, y aquel extranjero que tenga antecedentes penales o que tenga procesos penales en curso ser expulsado del país sin posibilidad de retorno. Acá nos quedamos con extranjeros que vengan a hacer patria y a trabajar de buena fe. Y si eso le molesta a las organizaciones internacionales, si eso significa que rompamos con tratados internacionales bajo la égida de la legislación internacional, pues lo haremos. El emprendedor no puede poner su negocio, no puede seguir teniendo su empresa si es que está amenazado por la extorsión, por el sicariato o las organizaciones criminales. Eso se tiene que eliminar ya. El emprendedor tiene que tener el apoyo absoluto, el respaldo total del aparato estatal, y eso significa también eliminar trámites burocráticos, notariales o administrativos innecesarios. ¿Por qué hacer que una pequeña empresa que quiera surgir ponerle tantas trabas en el aparato estatal? El burocratismo en el Estado es terrible y eso hay que combatirlo inmediatamente. Al pequeño, mediano empresario, al emprendedor hay que darle la oportunidad, hay que darle todo el respaldo. Es más, en el aspecto tributario hay que legislar para que los tributos se bajen. De repente el primer año dan un año de gracia para que los informales, este sector que justamente es el sostén principal del Estado, se formalicen. Pero ¿por qué no se formalizan? No por culpa de ellos, es por culpa del aparato estatal, que no le da las oportunidades necesarias para que estos emprendedores, estos pequeños y microempresarios puedan formalizarse. Nosotros tenemos que combatir la delincuencia sin miramiento, sin contemplación, sin ningún tipo de tibieza, porque la delincuencia ha desbordado al país, ha desbordado el orden estatal. El poner orden depende del Estado y de sus instituciones, pero si tenemos un gobernante o alguien que no lo hace porque le tiembla la mano o porque es un cobarde, entonces ahí la delincuencia desborda. Lo que vivimos es un terrorismo urbano y hay que combatirlo. Esto es una cruzada santa, no solamente para proteger a nuestras familias, a nuestros peruanos de buena voluntad, sino para proteger el futuro del país. Además, hay que generar riqueza a través de la industrialización del país. Ya basta con pensar que el Perú solamente es un país exportador de materias primas. Lo que hoy rige el mercado internacional son los bienes y servicios y los productos manufacturados a través de una correcta industrialización. Hay que industrializar el país y vender al extranjero productos con valor agregado, y eso se logra a través de la tecnología, y esto conecta inmediatamente con la educación. Aquí la educación del Perú es una educación anclada en el siglo XIX. Esto tiene que cambiar. Si acá se habla de una revolución, la verdadera y única revolución que tiene que haber es la revolución educativa. Una revolución educativa en conocimientos y valores. En el siglo XXI, en plena globalización, en la era de la ciencia, la tecnología y la innovación, no podemos seguir con una educación anclada en el siglo XIX, donde en los colegios, en las universidades, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, les enseñan solamente a memorizar y a procesar información. Ese tipo de educación ya pasó, ya quedó de lado, ya es algo anacrónico. Nosotros tenemos que impulsar una educación basada en la tecnología, haciendo de que nuestros niños, nuestros jóvenes en los colegios, en las universidades aprendan las carreras del futuro, que ya no son tan futuro. La robótica, la inteligencia artificial, la nanotecnología, la tecnología del espacio, la computación cuántica. Todo ello va a permitir de que nuestros niños y nuestros jóvenes se forjen en ello, además de darles educación financiera también, enseñarles cómo se mueve la economía para que puedan crear riqueza, generar una
crear una generación futura consciente de que puede crear riqueza, emprender negocios innovadores a través de toda la información, de todo el conocimiento que le han impartido en las escuelas y en las universidades. En primer lugar, soy transparente. Yo no tengo ningún tipo de antecedente. Segundo, me he formado para entrar en política, porque sé lo que es la política. La vocación de servicio a mi comunidad, de servicio a mi patria. 3, amo incondicionalmente a mi país y estoy dispuesto a sacrificar mi vida si es necesario y todos los años que me quedan para servir a mi patria y cambiar su destino. Y finalmente, que yo tengo poder de decisión. A mí no me va a temblar la mano en tomar las medidas drásticas y hacerlas realidad. Porque no solamente se trata de hablar, se trata de actuar, se trata de tener las cosas claras y no tenerle miedo a nada y decir las cosas de manera transparente. Basta de oportunistas, basta de mediocres, basta de mentirosos. Las cosas se tienen que hacer desde el minuto cero para que la gente pueda tener confianza en una nueva clase política que tiene que emerger en este país. Y estoy en un partido que es un partido institucionalizado, es un partido que lleva un equipo técnico, un equipo con gente con trayectoria profesional que me va a acompañar bajo un plan de gobierno para que las grandes ideas se lleguen a convertir en realidad. Nosotros tenemos que generar las oportunidades para nuestros jóvenes precisamente a través de la revolución educativa, impartiendo en los colegios y en las universidades ciencia, tecnología, innovación y cursos y materias que se aboquen a ello, para que nuestros jóvenes puedan acceder a oportunidades no solamente que le va a brindar el país, sino que le va a brindar el mundo, porque en un mundo globalizado nuestros jóvenes van a tener la oportunidad de trabajar en cualquier parte, pero siempre y cuando estén debidamente adecuados, solo adecuados en educación. Solamente así podremos garantizar auténticamente el derecho a la educación que está en nuestra Constitución. Si no, nuestros jóvenes van a terminar rezagados en un mundo donde la tecnología va a ser el pilar fundamental en el desarrollo de todo un país. Igual sucede con las mujeres. Las mujeres son un sector importante dentro de la sociedad. Tenemos que darle las oportunidades para que puedan tener acceso a los trabajos, a la educación, a la salud en igualdad de condiciones. Aquí no se trata de que la mujer está por encima del hombre o viceversa. Aquí se trata de que todos los peruanos tengan las mismas oportunidades y los mismos accesos a estas oportunidades que se les puede brindar. A mí no me va a temblar la mano en hacer lo que yo estoy diciendo desde el primer día de gobierno. Y esa es la única forma en que yo me voy a ganar la confianza de todos los peruanos, siendo sincero y transparente, siendo un presidente que no se quede en palacio sentado esperando a que los ministros y que las demás autoridades y funcionarios del Estado le reporten lo que hagan, siendo un presidente que va allí al lugar más recóndito del país a cerciorarse que el ciudadano de a pie tenga luz, tenga agua, tenga los servicios básicos, y que si no los tiene inmediatamente se le ponga. Soy lo suficientemente fuerte como para dividir en dos la historia de mi patria, y creo que eso es lo que voy a hacer. Yo pienso que el Perú es un país grande, que su historia demanda de que nuestro país sea líder en el mundo. A lo largo de la historia milenaria de nuestro país ha sido grande, desde incluso antes de la época incaica, con Tiahuanaco, con Huari, luego vino el incanato, luego vino el virreinato español. Estos 200 años de república deben recordarse simplemente como un interludio, como un entremés,
como parte una parte de la historia del país que no sintonizó con su esencia de grandeza, y que a partir del 2026 vamos a retornar a lo que verdaderamente somos: un país grande, un país que debe convertirse en la potencia hegemónica de la región. Solo con un poder de decisión que implante el principio de autoridad y que elimine para siempre la corruptela, la politiquería barata, va a poder conseguirse este gran objetivo, de la mano de todos los peruanos de buena voluntad. Por eso el lema: juntos haremos historia, porque yo creo que en el 2026 se marcará el comienzo de un nuevo amanecer en la historia de la patria.